Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Así que buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes de primero básico. Bienvenidos a la clase de hoy. Espero que hayan amanecido todos bien y con mucho entusiasmo. La clase de hoy va a ser un poquito diferente a las anteriores porque vamos a cambiar de rama de la matemática. Hoy vamos a iniciar una introducción a la geometría. Y esto es una parte muy bonita de la matemática, entonces espero que la pasen muy bien. Por supuesto, recuerden que cuando hay alguna duda, ustedes pueden activar sin ningún problema su micrófono y hacer las preguntas que crean convenientes. Entonces, para iniciar, no sé si alguien tiene la gentileza de decirme cómo nos escuchamos. ¿Está bien? Por Sí, favor, profe. alguien que me indique. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, sí, yo les decía, cuando ustedes necesiten hacer o pedir una aclaración o consultar una duda, no tengan pena de activar su micrófono. Y también en algunas oportunidades no me van a escuchar muy claro porque hay mucha interferencia. Resulta que aquí la calle que tengo a la par es una calle muy transitada y precisamente con transporte pesado, entonces en algunos momentos los ruidos son muy fuertes e interfieren, pero no tengan pena de preguntar si algo no escucharon muy claro. Yo les comuniqué que deberían de tener ciertos instrumentos para trabajar, principalmente una reglita o una escuadra, su compás, por supuesto su lápiz en buenas condiciones, ¿verdad? Con buena punta, su cuaderno de apuntes, y tener una parte del cuaderno sin líneas, o por lo menos, les dije, unas hojas de papel bond, si ya no era tiempo suficiente para ir a buscar un cuaderno sin líneas. Bien, con eso vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué les he pedido esto? Porque la modalidad de hoy es que ustedes van a trabajar un poquito más. Precisamente como resultado de esta clase, ustedes me van a enviar por WhatsApp, van a tomarle fotos a todo lo que ustedes van a trabajar, me lo envían. Entre más contenido tenga, pues ustedes van a tener mayor punteo, ¿verdad? Es como que van a hacer un resumen de la clase. Entonces, yo pienso que les voy a dejar un tiempecito después de la clase para que ustedes saquen en limpio sus apuntes. No sé a qué hora tienen otra clase ustedes, para saber cuánto tiempo van a estar ocupados. ¿Tienen otra clase después de matemática hoy en la mañana? No, profe, tenemos hasta mañana. Ah, bueno. Entonces, terminando la clase de hoy, yo les voy a dejar un tiempecito para que si quieren sacan en limpio su resumen, porque algunos toman ahorita apuntes así a la carrera y puede ser que después lo quieran presentar bien bonito, ¿no? Porque la geometría es arte, es belleza. Entonces ustedes lo van a hacer ya mejor presentado y tienen el resto de la mañana para terminarlo, y en el transcurso de la tarde pues ya me envían entonces las fotos de lo que ustedes han trabajado. Así voy a verificar qué tanto han aprovechado de la clase de hoy. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, vamos a iniciar y lo tenemos que hacer encomendándonos a Dios. Así que, por favor, ahí en el lugar donde usted se encuentre, acompáñeme con su oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, oh Rey bendito, por el regalo de la vida, la salud, el trabajo. Gracias por los alimentos que ya hoy pusiste en nuestras mesas. Todo es producto de tu generosidad, tu misericordia, Padre amado. Te pedimos que en este día bendigas al grupo de estudiantes que están en esta clase. Que les concedas los dones de tu Santo Espíritu, el don de discernimiento,
el don de inteligencia, el don de paciencia y mucha voluntad para que ellos puedan desarrollar con eficiencia su aprendizaje. Te pido también, oh Señor bendito, que bendigas a las familias de estos estudiantes, que todos estén bien en casa y siempre gozando de tus bendiciones. Quédate con nosotros en esta clase, Señor. Guía nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos para que todo pueda hacerse conforme a tu santa voluntad. Todo esto, mi Dios amado, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito, nuestro Salvador, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como ustedes ya pudieron darse cuenta, en la pantalla tenemos el tema Introducción a la Geometría. Primero vamos a definir qué entendemos por geometría. Es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en un plano o en un espacio. Porque las figuras no solamente pueden ser en una dimensión, pueden ser también en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Entonces, esta es la geometría que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras. Es decir, todo lo que es posible medirse, representarse mediante figuras, eso es el papel de la geometría. Que es una de las ciencias más antiguas, ya que se han descubierto sus orígenes en la cultura del antiguo Egipto. La geometría la utilizaban en Egipto para la medición de tierras de cultivo, después de las inundaciones del río Nilo, que ocurría cada año. Voy a suspender hasta aquí un momentito porque voy a explicarles algo. Según algunos vestigios históricos, porque mucha gente se ha dedicado a investigar, y ustedes saben que hay muchos métodos para el estudio de la ciencia, en este caso la historia, un poquito de antropología. Entonces han llegado a investigar que en Egipto antiguo ya trabajaban la geometría. Por supuesto, tal vez en un principio no le llamaban así. ¿Cómo fue que en Egipto empezaron a estudiar así? Fíjense que en Egipto pasa el río Nilo. Gran parte del territorio de Egipto es un desierto. Mucha parte de Egipto, del territorio de Egipto, es un gran desierto. Es decir, no hay agua, no llueve. Pero pasa el río a través de esas tierras. Y hay una época del año en que este río crece bastante. Y entonces se desborda, es decir, sale de su cauce y abarca muchas extensiones de tierra, porque son planicies, ¿no? Abarca grandes extensiones de tierra, y como esa inundación es durante varios días, semanas, después el río empieza a decrecer nuevamente y queda otra vez en su forma normal. Pero a todo eso ya ha dejado humedad en todas las tierras y también fertilidad, porque en el río van muchas materias orgánicas que al inundar las tierras las dejan ahí y es un fertilizante natural. Entonces, después de esta retirada del río para tomar su cauce nuevamente, las tierras quedan húmedas y fértiles, listas para ser cultivadas. Imagínense, tierras en el desierto. Pero lo que ocurre es lo siguiente, de ahí es donde creo que surge la parte de la geometría. Que a raíz de la inundación que ocurre en estas tierras, todo vestigio de límites de tierras,
o como nosotros le decimos acá en nuestro medio, mojones o linderos, quedan borrados. Todo desaparece. Es como cuando usted ha ido a la playa y ve que viene una oleada, ¿va? Y la ola sale hasta la playa donde usted está y después se regresa, se da cuenta que todo lo que usted había hecho en la playa, las huellas que usted tenía, o si estaba haciendo su castillito de arena, todo se terminó, todo se borró. Y después de que el agua se va, únicamente queda una superficie lisa. Pues eso ocurría con el río Nilo. Y entonces la gente que quería ir a cultivar ya no sabía exactamente dónde era su propiedad, dónde era su tierra, porque se habían perdido los mojones, se habían perdido los linderos, los límites de sus tierras. Y claro está que al principio no había problema porque era poca gente. Entonces ellos se ubicaban en alguna parte, cuánto calculaban ellos, de cuánto eran capaces de poder cultivar, eso tomaban y no había problema. Pero a medida que la población fue creciendo, ya querían tener exactamente una ubicación de su tierra, una ubicación de su propiedad. Y no podían hacerlo de otra forma. A alguien dice que se le ocurrió dejar a cierta distancia sembrados postes bien seguros, bien fuertes, de tal manera que el agua no los pudiera mover. Y a partir de ahí, de ese poste, decían, por ejemplo, del poste hacia el norte, por ejemplo, 15 varas o 15 brazadas, no sé qué medidas usaban ellos, porque todavía no se conocía el metro. Empieza mi terreno. Y entonces así ya no había ningún problema de poderse ubicar. Y no cabe duda que alguien también tuvo la idea de que hubiese una organización como de autoridad para que pudieran tener en cuenta que sí, efectivamente, así era la tierra de X persona, aquí estaba ubicada la tierra de tal fulano, aquí empieza, sigue para acá, hacia el este, o hacia el oeste, o hacia el norte, etc. Y así fue como ellos empezaron a estudiar las medidas en la tierra. Y por eso es que la geometría tiene ese nombre. Fíjese usted que geometría deriva de geo, que quiere decir tierra, y metría, que significa medida o medición. Por eso, la geometría en sus primeros tiempos fue una medición de tierras. Por eso se le llamó geometría. Pero ahora, según la definición que vimos aquí al principio, es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en un plano o en un espacio. Cuando hablamos de figuras en un plano, se llama geometría plana. Es geometría que da idea únicamente de una figura estampada en un plano, en una superficie plana. Pero cuando hablamos de geometría del espacio, o sea, una figura en el espacio es una figura tridimensional, y entonces eso se llama geometría del espacio, pues es parte de la geometría. Bueno, entonces, esta es una pequeña referencia histórica de lo que se supone que fue el origen de la geometría allá en el antiguo Egipto, en el antiguo país de Egipto. Y no sé si ha quedado pues claro, porque ustedes van a incluir este relato en sus contenidos que me van a enviar. Si está claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como dijimos que es la ciencia que estudia las propiedades, las medidas, las formas de las figuras. Y para representar la forma de los cuerpos se utilizan líneas. O sea que originalmente hay que hablar de líneas para poder hablar de representación de las formas de los cuerpos, de las medidas, de las distancias. Vamos a hablar de líneas. O sea que la línea es un primer elemento importante en la geometría. Aunque también es conocido el elemento punto, ¿verdad? Y fíjense ustedes que el punto, cuando nosotros tratamos de definir qué es un punto, a veces decimos,
es la huella que deja un lápiz que tiene una punta bien finita. Y resulta que eso es una representación nada más de lo que puede ser un punto. Voy a suplicar, parece que alguien tiene abierto su micrófono y estamos escuchando muchos ruidos ahí de la cocina que puede distraer a los otros. Por favor, apague su micrófono, ¿sí? Le suplicamos que tenga la bondad de silenciar su micrófono para que no escuchemos estas interferencias. Gracias. Entonces, el punto geométricamente se dice que es un elemento geométrico que carece de dimensiones, es decir, no tiene largo, no tiene anchura, no tiene grosor. Entonces el punto es prácticamente algo imaginario, ¿no? Nosotros decimos que es lo que deja la marca de un lápiz que tiene bien hecha la puntita y cuando lo aplicamos en el papel, lo apoyamos en el papel, deja un puntito. Nosotros hemos trabajado eso como un punto, pero geométricamente no. El punto es algo más pequeño, es algo que no tiene dimensiones. Y ahora, para decir qué es una línea, dice, la línea es una sucesión de puntos muy unidos, tan unidos que la impresión visual que se tiene es que se trata de un trazo continuo. Entonces, una línea es sencillamente una cantidad infinita de puntos que se colocan uno a continuación del otro. Entonces, ahora la línea ya tiene una longitud, pero no tiene grosor, no tiene espesura, no tiene anchura, ¿no? La línea solamente tiene longitud. Una línea, pues, contiene una cantidad infinita de puntos. Y dentro de estas líneas, pues, nosotros vamos a tener muchas clases de líneas, pero principalmente veamos lo que tenemos aquí a la izquierda. Tipos de líneas. Tenemos una línea recta. ¿Cómo definimos la línea recta? Es la que tiene todos sus puntos en una misma dirección, es decir, todos los puntos van por el mismo sendero, no se desvían hacia un lado ni hacia otro, todos quedan en la misma dirección. Esa es una línea recta. Como tenemos acá un esquema ahí en la parte izquierda, una línea recta, todos sus puntitos están en la misma dirección. Luego, una línea curva. Cambia constantemente la dirección de sus puntos. Y aquí tenemos un ejemplo. Una línea curva empezó aquí, continúa de esta forma, regresa, sigue de este camino y llega hasta acá. Esta es una línea curva abierta. ¿Por qué razón decimos abierta? Porque da la idea que es una figura que tiene una entrada, ¿no? Mientras que en este otro ejemplo es una línea curva cerrada, porque la línea pudo haber empezado por aquí, por ejemplo, y continuó y terminó ahí mismo donde empezó, es decir, se cerró la figura y por eso decimos una línea curva cerrada. Yo creo que esto es tan sencillo, no requiere mayor esfuerzo para que ustedes vayan tomando nota y vayan pues enriqueciendo todos esos apuntes, ese resumen que van a sacar de su clase del día de hoy. Entonces hemos definido qué es un punto, qué es una línea. Inicialmente hemos definido las clases de línea por su forma, ¿verdad? Una línea recta o una línea curva. Pues hay otros tipos de líneas, ¿va? Vamos a hablar de la línea recta por su posición, pero eso creo que va a ser objeto de que lo estudiemos en otro punto. Por el momento, estamos dando los elementos indispensables para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a continuar. Y aquí, por ejemplo, les propongo un ejemplo de cómo se usa la línea recta. Miren, esta sería una figura tridimensional. Eso es lo que le llamamos una geometría del espacio, ¿no? Hay una figura tridimensional. Es decir, la estamos viendo en todas sus dimensiones. Vemos su frente, vemos la parte posterior, nos imaginamos la parte de abajo, la parte de arriba, los costados. Da la idea de todo. Y si se dan cuenta, todo está construido con puras líneas rectas. Entonces, en el resumen que ustedes van a incluir, pueden incluir esta figurita, pero también van a incluir otra que ustedes van a construir de su propia imaginación. Van a construir otra figura con líneas rectas.
¿verdad? Porque vamos a tratar de ver cómo vamos a aplicar esas líneas rectas. Incluso ya ustedes con más tiempo, más dedicación, hasta le pueden poner colores, le pueden poner formas muy bonitas de acuerdo a su creatividad. También tenemos un ejemplo acá de cómo usamos la línea curva. Miren esta figura que está aquí, que creo que en términos artísticos parece que le llaman rosetones. Se dan cuenta que es una figura decorativa muy bonita y está hecho a base de puras líneas curvas. Todas son líneas curvas, es más, creo que todas son circulares, todas tienen una forma circular. Y aunque lo que está aquí en el centro da la idea de líneas curvas que se entrecortan, pero son parte de unos círculos, ¿verdad? Entonces también ustedes van a incluir una figura así, si quieren pueden dibujar esta misma. Me imagino que algunos de ustedes tienen aquellos moldes en donde se aplica una punta de lápiz y se va moviendo conforme el esquema que trae ahí el instrumento y van saliendo todas estas figuras. Pero también podrían ustedes crear otra figura a su manera en donde van a utilizar solo líneas curvas. Si vamos a hablar ahora de líneas rectas, vamos a indicarles que cuando hablamos de una línea recta, quiere decir que es indefinida. Al decir indefinida, significa que no sabemos ni dónde principia ni dónde termina, ¿verdad? Porque es una sucesión infinita de puntos. Y hablar solamente de línea recta significa que no está indicada que dónde comenzó o dónde terminó. Pero dentro de las líneas rectas también hay una clasificación, hay unas formas. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la semirrecta. ¿A qué le llamamos una semirrecta? Dice, es una sucesión infinita de puntos alineados. Sucesión infinita de puntos alineados, es decir, que siguen la misma línea, limitada por uno de sus extremos. Aquí a la par les tengo la ilustración. Esta línea, por ejemplo, tiene un punto A, ya sea que es el comienzo o es el final de esta línea. Pero en el otro lado no está limitado, es decir, que esa línea continúa infinitamente, o sea, indefinidamente, ¿no? A eso le llamamos, pues, una semirrecta. También en geometría a esto le podemos llamar un rayo, porque es una línea que tiene un origen y solamente tiene una orientación, pero no se indica a dónde termina, ¿ya? Esta es una semirrecta y les repito, también se le puede llamar rayo, ¿ya? Que tiene origen, pero no tiene fin. En muchas bibliografías se acostumbra representar la semirrecta con una línea que inicia en un punto y en el otro extremo se le pone una flechita. Y la flechita indica que continúa en esa dirección sin fin, ¿verdad? Y entonces cuando tiene esa flechita es cuando más apropiadamente se le llama rayo. Me imagino que el nombre rayo se lo pusieron porque tiene un parecido con ese fenómeno luminoso que vemos, ¿verdad? Cuando dos nubes en el espacio chocan, una con carga positiva y una con carga negativa. Se produce una descarga eléctrica y una iluminación. Pero se ve dentro de eso un destello de luz que va marcado por una línea muy fuerte. Y como que esto lleva una dirección, porque el rayo no aparece totalmente así, sino que como que va moviéndose. Entonces, por eso creo que le pusieron el nombre de rayo a una estructura geométrica de esta clase, porque tiene inicio, pero no tiene fin, da la idea que continúa moviéndose en la misma dirección. Bueno, eso es lo que llamamos una semirrecta. En geometría vamos a utilizar mucho los segmentos de recta. Mire, segmento de recta. Y esto ya es una porción de línea recta, limitada en sus dos extremos. Vean aquí la ilustración.
inicia en el punto A, termina en el punto B, o si usted quiere, comienza en el punto B y termina en el punto A. ¿Ya? Entonces, una línea, un segmento de línea que está limitado en sus dos extremos, ya eso sí es lo que decimos, pues, el segmento. Una parte de una línea que está bien definido en sus dos extremos, eso es un segmento. Y en geometría utilizamos mucho esto, porque muchas veces vamos a establecer cuál es la distancia entre un punto A y un punto B. La distancia más corta es la línea recta, entonces se dibuja una línea recta que es un segmento, ¿verdad? Cuando usted va a decir, voy a medir la longitud de una mesa, entonces usted toma un costado de la mesa, toma su instrumento de medición, que puede ser una cinta métrica, y se va al otro extremo y dice cuánto es la medida. Después usted la puede representar en un papel. No, pero en el papel no cabe toda esa medida, no, pero usted la hace a escala. Es decir, que lo que sea, por ejemplo, una medida de 10 centímetros, en el papel puede valer solo 2 centímetros o 1, dependiendo cuánto sea la longitud de lo que usted quiera representar, ¿verdad? Pero lo que es cierto es de que usted lo va a representar por una línea bien definida, bien delimitada, en sus dos extremos. Y se repite acá de que para determinar un segmento se señalan sus puntos extremos con letras mayúsculas. Así entonces podemos decir, este es el segmento AB. Este es el segmento AB. Bueno, ahora pasamos a otro elemento que nos interesa conocer en geometría, y es el ángulo. Miren, aquí está la figura del ángulo, está formada con dos líneas. Aquí tenemos una definición. Un ángulo es una región del plano limitada por dos semirrectas. Ya, aquí hablamos de semirrectas. Es decir, que están limitadas en el origen, pero no están limitadas en su terminación. Y se originan en un punto llamado vértice. Aquí en el vértice es donde comienzan los dos rayos que se orientan en diferentes direcciones y forman un ángulo. No sé si alguno de ustedes recuerda qué definición le dieron a ustedes en primaria para indicarles qué es un ángulo. ¿Se recuerdan ustedes qué es un ángulo? Por favor, alguien que active su micrófono y me diga qué le dijeron a usted que es un ángulo, cómo lo ha entendido, cómo lo ha definido anteriormente. ¿Nadie recuerda ese aspecto? Porque esos lo empezaron a ver ustedes desde tercero primaria, lo repitieron en cuarto, en quinto y en sexto. Profe, ¿Sí? para mí un ángulo es una línea, una recta de un plano que viene desde un punto a otro. Ah, no, y es como un arco indicando de una circunferencia en la Bien. Muy bien, usted habló de dos cosas muy, muy interesantes. Vamos a ver si hay alguien más, vamos a dar otra participación para ver qué idea se tiene de lo que es un ángulo. Y así nos vamos a poner totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué nos dice José Miguel. Profe, la verdad es que no me acuerdo de eso. No se recuerda. No, Muy no me bien. recuerdo. Muy bien. Stephanie. No, profe, yo tampoco me recuerdo. ¿No? No. Muy bien. Entonces, no sé si está conectada Martita, no me he dado cuenta. No, profe, me dijo que tenía problemas con el internet.
Ah, pobrecita, bueno, a ver qué tal, porque en esta clase de hoy sí, a mí me interesaba que estuviesen todos por ese resumen que me van a presentar. Y es que no se puede pues, volver a dar otra vez la clase, aunque yo creo que los amigos de multimedia hacen bastantes esfuerzos por ir grabando esto y creo que les pasan después a ustedes una grabación de la clase. Ojalá ustedes la puedan ver de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos con qué es un ángulo. Fíjense que yo recuerdo que a mí mis maestros de primaria me decían, ángulo es la abertura entre dos líneas que parten de un mismo punto llamado vértice. A mí me decían que el ángulo era lo que queda aquí abierto entre estas dos líneas. Eso se llamaba ángulo. Y claro que para el nivel primario esa es una definición aceptada, ¿verdad? Es una definición muy, muy buena. Pero ahorita en básico, ustedes ya toman una nueva visión, pues amplifican este conocimiento. Por eso le decía que Dulcita nos habló de dos cosas muy importantes. Ella nos decía que es una parte del plano, y correcto, ¿eh? Porque es una región. Entonces, miren, vamos a imaginar que plano es toda esta parte de la página que está ahí, ¿verdad? Y luego tenemos estas dos líneas que están formando el ángulo. Y estas dos líneas están delimitando un área que queda aquí de entre las dos líneas. Pues ese espacio, esa área que está delimitada por estas dos líneas es lo que forma el ángulo, ¿verdad? Posteriormente, ustedes van a ver otra definición de ángulo, en donde ya es una definición un poquito más dinámica. Y se dice que esta línea, que es un rayo, está apoyado, o sea, tiene su punto aquí fijo, pero es giratorio. Por eso, Cita decía, es una parte de una circunferencia. Claro, da la idea dinámica de que esta línea gira sobre un punto fijo. ¿Y cuánto va girando? Escribiendo un área o una superficie en su recorrido, determinando los ángulos. Entonces, ya descartamos la definición que a mí me dieron en la primaria, cuando decía la abertura que hay entre dos líneas, porque entonces daba a entender que solamente el espacio era el ángulo. Pero hoy sabemos que el ángulo también son parte del ángulo las líneas que lo forman. O sea, no podemos descartar las líneas. Entonces es el área total, tanto lo que queda entre las líneas como parte de las líneas, ¿ya? Como la parte que están pintadas en las líneas. Toda esa área es lo que representa un ángulo. Pero entonces, ¿cómo es un ángulo? Tiene un puntito común aquí que se llama vértice. Aquí arranca un rayo, o una semirrecta, y ahí mismo arranca otro rayo o semirrecta y va en esta dirección. Si están más unidos, el ángulo se hace más pequeño, y si están más separados, el ángulo se hace más grande. Tomen en cuenta entonces que el tamaño de un ángulo no lo determinan, no están determinados por la longitud de sus lados. No, eso no tiene nada que ver con el tamaño de un ángulo. El tamaño de un ángulo lo determina la región que queda entre los dos lados, ¿verdad? Entonces, en algunos aspectos decimos la abertura que determinan esos dos lados, ¿ah? Eso es lo que nos puede decir el tamaño de un ángulo. Porque miren, aquí pudimos haber dibujado esto con líneas más largas, pero en la misma dirección y el ángulo sigue siendo el mismo. O lo podemos dibujar con líneas más cortas, pero siempre en esta misma dirección y el ángulo es el mismo. Entonces no son los tamaños de los lados los que determinan el tamaño del ángulo, sino que el espacio recorrido que ha pasado uno de los lados que gira sobre el vértice, ¿verdad? O si lo queremos entender, la abertura que están determinadas por sus dos lados. Bueno, creo que ya hablamos suficiente para que tengamos claro qué es un ángulo, porque algunos de ustedes me dijeron, ya no me acuerdo, y está bien, pues ojalá que de aquí en adelante ya no se vaya a olvidar. Yo lo que les quiero recordar es que toda cosa que se estudia, todo contenido de un curso que se estudia, no es para un ratito, no es solo para el grado en que estamos estudiando. Hay que estudiar para la vida, eso les va a servir todavía
mucho después. Vamos a hablar aquí de las clases de los ángulos, o sea, una clasificación de ángulos. Y fíjense que los ángulos precisamente se clasifican por la apertura, o también se puede decir abertura, ¿va?, entre sus lados. La máxima apertura de un ángulo es de 360 grados, dando un giro completo y quedando un lado sobrepuesto al otro. Entonces, por ejemplo, vamos a entender que en un momento las dos líneas están aquí una sobre otra, pero luego una empieza a girar y sigue girando y sigue girando. Y si da una vuelta completa y llega otra vez donde quedó la primera línea, pues ha recorrido un total de 360 grados. Es una vuelta completa, ¿ya? Es una cantidad de 360 grados. Ahora que hablamos de 360 grados, no sé si usted ha escuchado a algunas personas que dicen, pues viera que gracias a Dios mi hijo cambió totalmente. Dice, antes no estudiaba, solo se mantenía en la calle, iba a jugar maquinitas, entraba tarde a la casa, era insoportable. Pero hoy es totalmente distinto, dice, es totalmente distinto. Es un niño estudioso, trabajador, participa en las actividades de la casa, es muy respetuoso, se levanta temprano, tiene todo lo bueno, es totalmente distinto. Y dice, es que mi hijo dio un giro de 180 grados, es decir, cambió totalmente. No, no dio 180. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Pues si dio 180, sí cambió totalmente porque quedó totalmente del otro lado. Pero algunos dicen, es que dio un giro de 360 grados. ¿Cambió totalmente? No, porque al decir 360 grados quedó en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, un cambio en la personalidad, un cambio en las actitudes. De algo malo que hacemos, ahora hacer solo lo bueno, es un cambio muy bueno de 180 grados, ¿no? En el otro lado. El vértice, pues, aquí se está tomando como el centro, un punto fijo, alrededor del cual un lado que es móvil va girando y puede dar la vuelta completa, dio 360 grados. Puede dar una vuelta solo por aquí, por ejemplo, aproximadamente aquí tal vez son 30 o 38 grados. Puede dar un giro que llegar hasta como por aquí, ya son aproximadamente 90 grados, o pasar de 90, o quedar totalmente en la dirección opuesta, 180, o puede llegar hasta aquí, que ya daría 270, o regresar otra vez después de dar una vuelta completa en el mismo lugar, dio 360 grados. Bueno, esto porque estábamos diciendo la clasificación de ángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Por la apertura entre sus lados. Y que la mayor abertura de un ángulo es de 360 grados, dando un giro completo y quedando un lado sobrepuesto al otro, así como se originaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una sola línea, ¿sí? Pero aquí está el lado A y el lado B juntos. El vértice es este puntito que está señalándose aquí. Y entonces el lado B puede empezar a dar vuelta alrededor del punto y el lado A quedó ahí fijo. Da la vuelta y poder regresar otra vez al mismo lugar. Es lo que dice, dio 360 grados. Entonces, en base a la cantidad de espacio que va barriendo el lado móvil del ángulo, así vamos a decir que hay ángulos que les llamamos agudos. Ángulos agudos. ¿Y cuáles son estos ángulos agudos? Son todos los ángulos cuya apertura sea inferior a los 90 grados. Es decir, todos tienen menos de 90 grados. Porque 90 grados es cuando el lado quedaría aquí en esta dirección de los 90, ¿sí? Es lo que formaría lo que decimos una escuadra. Por eso les dije, ustedes van a tener hoy una escuadrita. Si ustedes miran los dos lados de su escuadra, los lados más cortos, esos están formando 90 grados. Bueno, pero si es menos de 90 grados, el ángulo se llama agudo, ¿no?
todo ángulo que tenga menos de 90 grados se le llama agudo. No sé si ustedes han utilizado esa palabra agudo. Aparte de la clasificación de las palabras, ¿verdad? Por su tilde, que le decíamos las palabras agudas. Bueno, esto tal vez es una definición muy distinta. En cuanto a la forma de una figura, miren este ángulo. ¿Con qué asocia usted la forma de este ángulo? No sé si está de acuerdo conmigo. Yo lo quiero asociar con el pico de un ave. Y termina en punta. Entonces, lo que termina en punta, nosotros decimos que es algo agudo. La cuña que se usa en un asadón, ¿no? La punta de una aguja, decimos, es una aguja bien aguda, ¿va? Su puntita es muy fina. O cuando usted tiene unas tijeritas para trabajar ahí, el recorte de sus figuras geométricas. Me dijeron que al colegio no puedo llevar tijeras con puntas agudas. Que no puedo llevar tijeras que terminen así en punta, ¿verdad? Sino que tiene que ser punta roma, y o sea, que no tengan peligro de un accidente. Pero eso es lo agudo, lo que termina así más o menos, o de ahí viene aquella palabra también que decimos puntiagudo, ¿no? Es puntiagudo. La punta de una estaca, la punta de su lápiz, esos son agudos, ¿no? Entonces nos da la idea del ángulo así, que tiene menos de 90 grados. Ahora, el ángulo recto es el ángulo cuya apertura sí es de 90 grados, así como esta figura que tenemos acá. Ya les dije, lo que forman los dos lados cortos de su escuadra es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Esta parte aquí, esta liñita curvita que vemos acá, solamente es para indicar que estaba sobre la primera línea o sobre el primer lado, el otro lado móvil, y luego empezó a girar y ahora quedó hasta acá. Tiene 90 grados. Eso es un ángulo recto, el que forma escuadra. Algunos ejemplos donde donde tenemos ángulo recto. Miren, ángulo recto. ¿Sí? ¿Quién va a participar? ¿Brian? Profe, le iba a decir, si no, que si el ángulo plano llano es de 180 grados, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Sí, nos hace falta verlo todavía. Ya vamos a llegar al ángulo llano. Bueno, profe. Sí, sí, gracias. Entonces, ¿en dónde? En cosas que vemos a diario, en cosas que tal vez manipulamos o utilizamos, ¿en dónde ven ustedes ángulo recto? ¿En qué objetos, en qué figuras o en qué circunstancias de la vida? ¿En dónde hay ángulos rectos? Les doy un ejemplo. Dos lados consecutivos de una hoja de papel, de su cuaderno, una hoja de su cuaderno. Dos lados consecutivos, dos lados que están juntos, pues. Esos forman ángulo recto. Profe, Otro ejemplo, ¿sí? en los cuadernos también se puede ver. ¿Perdón? ¿En los cuadernos? Ajá, en un cuaderno. Así. Por ejemplo, si su cuaderno es cuadriculado, si sus hojitas son rayadas en forma de cuadrículas, entonces una línea vertical y una horizontal forman ángulo recto. ¿En dónde tenemos otros ejemplos de ángulo recto? En las paredes. En donde usted, ¿sí? En las paredes. En las paredes con relación al piso. Muy bien. La pared es totalmente vertical o debe ser totalmente vertical, ¿verdad? Un buen constructor construye la pared totalmente vertical. Y el piso debe ser completamente horizontal. Entonces, entre el piso y la pared hay un ángulo de 90 grados.
En el piso de su habitación, cuando colocaron todas las baldosas, miren, ahí también hay ángulos rectos, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos. Pues usted va a enriquecer su resumen con esos ejemplos y usted puede proponer muchos más, ¿verdad? El ángulo recto sí es muy, muy interesante tenerlo en cuenta, porque en temas posteriores de geometría, el ángulo recto es fundamental precisamente para formar el triángulo rectángulo. Y acuérdense, ahí en el triángulo rectángulo está el famoso teorema de Pitágoras, que tiene mucha, mucha aplicación en la vida. Entonces, el ángulo recto es primordial reconocerlo. Las ventanas de su habitación probablemente sean rectangulares, es decir, tienen ángulo recto. Por eso, cuando un objeto dice tiene forma rectangular, ¿ves? La palabra rectangular quiere decir ángulo recto, rectangular, ¿no? Eso quiere decir que tiene ángulo recto. Bueno, yo creo que con los ejemplos ya tenemos la idea del ángulo recto. Vamos con lo siguiente. Ángulos obtusos. Ángulos obtusos. Pues el ángulo obtuso es el que tiene una abertura mayor de 90 grados. ¿Bien? Porque los 90 grados quedan aquí. Pero este lado del ángulo inició aquí y se pasó de los 90 y ahora llegó hasta acá. Este aquí aproximadamente, podríamos decirle, tal vez tiene 135 grados, ¿eh? Desde aquí hasta acá. Entonces es mayor de 90, pero menor de 180. Ángulos obtusos. Tienen más de 90, pero menos de 180 grados. ¿Algún ejemplo? ¿En dónde encontramos ejemplos de ángulos obtusos? ¿A alguien se le ocurre? ¿En las gradas? En las gradas. No me doy muy bien cómo encontrarlo en las gradas. Tal vez porque usted dice, coloca una línea sobre todo el filo de las gradas, todas las gradas a bajar, y luego el piso que continúa enfrente, ¿verdad? Si es así, correcto. Es decir, las gradas vienen con una inclinación. Si usted colocara una regla o una cuerda que pase por el filo de todas las gradas y llegue hasta el piso, entonces esa cuerda con relación al piso y al piso están formando un ángulo obtuso. El tobogán con relación al piso donde usted va a llegar después de resbalar en el tobogán, ¿verdad? Forma un ángulo obtuso. Se forma un ángulo obtuso. Una rampa. Una rampa, correcto, una rampa. Una rampa. Un plano inclinado que alguien pone sobre la plataforma de un camión, de la plataforma de un camión hasta el piso. ¿Para qué? Para subir los objetos pesados. Entonces, la rampa la ponen inclinada. Y esa rampa y el piso están formando un ángulo obtuso. Muy bien, yo creo que los ejemplos que ustedes aportaron están bien dichos, porque ahí tenemos ya la determinación o la observación de ángulos obtusos. Y aquí está lo que alguien me mencionaba, creo que Brian me había dicho, no sé quién, cuando hablábamos del ángulo llano. El ángulo llano tiene una abertura entre sus lados de 180 grados. ¿Y cómo es que sabemos que es un ángulo? Porque aquí le marcamos que está el vértice y también le estamos marcando aquí la parte del círculo que dice que describió el ángulo o el lado que salió del origen. Sí, originalmente aquí estaban los dos lados del ángulo y uno empezó a girar para acá y llegó hasta esta posición. Eso es un ángulo llano, ángulo de 180 grados. Y se dice un ángulo llano es aquel que tiene sus dos lados como que uno es la continuación del otro, ¿no? Tienen la misma dirección, solo que en diferentes sentidos, ¿verdad? La misma dirección, pero en sentidos opuestos.
Esos son los lados que determinan un ángulo llano. Entonces el ángulo llano tiene 180 grados. Bueno, hablando de la abertura o la medida de los ángulos, nos vamos a quedar con esa clasificación hasta ahí. Vamos a repetir, hemos hablado del ángulo agudo, que tiene menos de 90, el ángulo recto, que es exactamente de 90 grados, el ángulo obtuso, que tiene más de 90, pero menos de 180, y el ángulo que tiene exactamente 180 grados, es el ángulo llano. Hasta acá. Bueno, sigamos ahora con esto. Bisectriz. Esa es una línea muy importante. Se usa bastante en las construcciones geométricas. La bisectriz de un ángulo es la línea que se origina en el mismo vértice del ángulo, pero lo divide en dos partes iguales. Miren, aquí precisamente tenemos los dos lados que están en azul del ángulo y la bisectriz que está ahí con una línea punteada en rojo, pero nos damos cuenta que va a la mitad. Aunque aquí la figura se me distorsionó un poquito. Se me distorsionó un poquito porque ya cuando yo la amplié un poquito para que me quedara así más visible, da la idea de que esa línea roja como que no va exactamente a la mitad. Pero ustedes tengan en cuenta que para hacer una bisectriz tiene que ir exactamente en la mitad. Es decir, va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que se llama bisectriz. Bisectriz. Bueno, ¿alguna duda con lo que es la bisectriz? ¿Cómo consideran ustedes que se puede trazar la bisectriz? Así al puro ojo, al tanteómetro. Profe, No, ¿cómo ¿verdad? así? ¿Cómo podemos construir la bisectriz de un ángulo para que realmente quede exactamente en la mitad del ángulo? ¿No hay una idea? Entonces, ahorita sí tome su cuaderno o sus hojitas, regla y compás. Vamos a indicarles cómo se puede trazar la bisectriz de un ángulo, para que esa quede pues exactamente en el centro. Bueno, ya tienen sus objetos, ya tienen ahí sus instrumentos. Vamos a iniciarla. Trazo de la bisectriz. Vamos a usar regla y compás. Entonces, primero, tomen su reglita y tracen una línea como esta. Tracen una línea aquí que pasa por el punto B. Ya la trazaron, ¿no? Luego, otra línea que pase por el punto A. No importa de qué medida lo hagan. Pero lo importante es que sea ángulo puro, ¿no? Entonces trazamos estas dos líneas. Ahora que ya tiene usted trazado un ángulo, tome su compás y apoye la punta del compás en el vértice del ángulo. Ponga la punta del compás en el vértice del ángulo. ¿Ya? Abra el compás una cantidad como así más o menos. Una cantidad, aunque aquí le estamos indicando esta parte de aquí, y usted va a trazar esta línea curva así. ¿sí? Esta parte de circunferencia acá. Muy bien. Entonces ya teníamos aquí el compás en el vértice del ángulo, la punta del compás. Abrimos para que el lápiz quede aquí y entonces con este lápiz así hemos trazado este pedazo de línea curva para acá. Y así donde esa línea cortó los lados del ángulo, se formaron el punto A y el punto B. Ahora, fíjese usted que la distancia que hay del vértice
al punto A es exactamente la misma distancia del vértice al punto B, porque lo hizo con compás. Esas dos distancias son exactamente iguales, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos acá trazada esta línea. Así como se ve ahora en este otro esquema, el primer esquema que tenemos acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora usted toma su compás, toma el compás de nuevo y lo va a apoyar en el punto B, por ejemplo. Apoye el compás ahí en el punto B. Y si quiere con la misma abertura con que hizo esa línea primera, déjelo así, el compás con la misma abertura que tenía, pero ya usted lo apoya ahora aquí en este punto B. Y luego traza un arco hacia adelante, por acá, ¿así miren? O sea, esta parte que está aquí, mire, es lo que está indicando la primera figura. Usted tiene su compás aquí en este punto B y con el compás abierto está trazando esta línea aquí, miren. Este arquito de circunferencia aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nadie se ha perdido? Ahora, lo importante es que usted conserve esa misma medida que tenía en el compás. No lo vaya a cerrar ni a abrir. Mantenga la misma abertura del compás. Ahora, cambie la posición del compás. Si primero lo tenía apoyado en el punto B, ahora apóyelo en el punto A. Y apoyado en este punto A, va a trazar el otro arco de circunferencia. Mire, es otro arquito. Y se va a dar cuenta que los dos arcos se cortan en alguna parte. Los dos arcos se entrecruzan, ¿verdad? ¿Ya lo logró? Bien. Entonces, ahora, usted toma su regla y la coloca pasando en el punto de intersección de estos dos arcos, en el puntito de intersección y en dirección al vértice del ángulo. Y traza esa línea. Y esa línea que trazó es la bisectriz del ángulo. Ahí está la bisectriz. ¿Verdad? Aquí en este tercer esquema también está un poquito ilustrado. Miren, desde aquí del vértice abrimos el compás y hemos trazado esta línea curva. Y como consecuencia de eso surgieron los puntos A y B que intersectaron los lados del ángulo. Al apoyar el compás en este punto B, con una medida arbitraria, hemos trazado este arco de aquí. Y luego le damos vuelta al compás y lo apoyamos ahora en el punto A. Y luego con el lápiz hacemos este otro arco de aquí. Entonces, hay un punto donde los dos arquitos se cortan, se cruzan, se intersectan. Y en ese punto de intersección, ahí pasa la bisectriz. Entonces usted traza una línea que sale del vértice, pasa por el punto de intersección y continúa. Y esa línea se llama bisectriz del ángulo, porque ha dividido el ángulo en dos partes iguales. ¿Estuvo bien? ¿Lo logró hacer? Vamos a ver si alguien lo tiene ya elaborado. Viera que podíamos hacer algo. Si alguien ya lo elaboró y si lo está haciendo con teléfono, podría enfocar, active su cámara un momentito y enfoque la figura que hizo. Yo voy a tratar de verla de acá. O si está trabajando desde una computadora, pues igual, coloque la figura así frente a su camarita. Y por supuesto, activada, ¿verdad? Y voy a ver acá que usted hizo ese trabajo. Ah, muy bien. ¿Cómo vamos, José Miguel? No le veo claridad en esto. Viera el enfoque de su cámara no me permite.
O tal vez las líneas están trabajadas muy suave, no se logra percibir. ¿Alguien más? Yo lo hago pues con la intención de ver si ya nos entendimos, si ya logré explicarles cómo tienen que hacer ese trazo de la bisectriz. Esa bisectriz es importante porque muchas veces vamos a trabajar la división de ángulos. Vamos a ver, ahí alguien está mostrando, Dulcita. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es que lo difícil, como ustedes, es que estaba usando hoja cuadriculada, ¿va? Y yo les dije que tenían que usar hojas en blanco para que hubiera una mejor visibilidad. Pero bueno, dejémoslo, está bien, ya pude observar ahí dónde está su bisectriz. ¿Correcto? Entonces ahora, si ya no hay ninguna duda en esto, todos lo lograron hacer, nadie se quedó atrás. ¿Cómo estamos con Brian? ¿Se entendió, Brian? Sí, profesor, que ahorita estoy dibujando. Bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo creo que ya todos captaron bien la idea y como lo están haciendo en su casita con sus trazos respectivos, ¿verdad? Entonces, vieran que, bueno, antes de ver aquí la relación entre ángulos, me gustaría también agregarles algo que sí no se los traje aquí en diapositivas, pero voy a tratar de explicárselos. Cuando hablamos del ángulo de 90 grados, ¿cómo trazamos un ángulo de 90 grados? Pues alguien me va a decir, si tenemos una escuadra, ponemos un lado de la escuadra sobre la línea de origen y en el otro lado de la escuadra trazamos la línea y queda de 90 grados. Correcto, ahí están 90 grados. Pero fíjese que normalmente vamos a necesitar trazar un ángulo de 90 grados, pero no con escuadra, porque a veces hay un poquito de imperfección. Profe, ¿Sí? ¿qué le iba a decir? Así en los ángulos, para hallar un ángulo, yo digo que se tiene que utilizar el transportador. El transportador. El transportador es un instrumento que nos ayuda a aproximar la medida del ángulo, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, un transportador, usted puede apoyar el punto central del transportador aquí en la orilla de esta línea y un extremo del transportador en 0 debe coincidir sobre esta línea. Entonces, el transportador tiene un número donde dice 90, usted marca ahí y ahora ya orienta la línea aquí del vértice para el 90 que marcó y le salió de 90 grados. Esa es otra forma. O que la escuadra usted la haga coincidir con este lado, un lado de la escuadra, y en el otro lado usted traza con su lápiz la línea y queda perpendicular a esta primera, y entonces forman el ángulo de 90 grados. Pero una habilidad que debemos de desarrollar es hacerla con trazos mediante el compás. Trazos mediante el compás. Vamos a ver si logramos hacerlo. ¿Están todos listos? Vamos a empezar. Primero, trace una línea recta horizontal en su cuaderno o en una hoja de papel bond. Una línea horizontal. Ahora, en una parte de esa línea, espero que no lo haya hecho muy a la orilla de su página, sino tal vez a la parte del centro de la página, ¿verdad? Bueno, ya está la línea horizontal. Ahora, a su discreción, o sea, que usted decide dónde
marque con su lápiz un punto aproximadamente a la mitad de esa línea. Un punto. Márquelo bien. Ahora, de ese punto, usted va a levantar una línea que quede perpendicular a la que hizo primero. Es decir, que tenga 90 grados ahí. Ahí es donde usted puede decir, bueno, yo puedo apoyar ahí el transportador y claro, ahí le va a marcar los 90 grados. O ahí pone la escuadra ahí también. Pero ahora lo vamos a hacer con compás. Entonces, en el punto que usted marcó, ahí clave la punta de su compás. ¿Ya? Y abra el compás una distancia prudencial para que le quede el lápiz a cierta distancia. Vamos a calcularle unos 4 centímetros tal vez. No lo vamos a hacer muy grande el espacio. Unos 4 centímetros aproximados. Desde el punto donde usted indicó que va a levantar la línea perpendicular para que quede con 90 grados, ahí apoya su compás, lo abre una distancia aproximada de 4 centímetros y trace una parte de circunferencia empezando en la línea que trazó del lado derecho, vaya girando hacia la izquierda su línea. Si usted quiere le da media vuelta y si no, pues calcule unas 2/3 partes de esa media vuelta, ¿va? Si quiere, dele la media vuelta. Entonces va a trazar una parte de circunferencia, la mitad de una circunferencia, alrededor del punto, o sea, el punto va a quedar ahí como centro de su circunferencia. Y la distancia que usted le dio a su compás, a la abertura que le dio su compás, esa es la medida de su radio, el radio de la circunferencia que va a trazar, y haga esa media vuelta, media circunferencia. Con la recomendación, no vaya a perder la medida que tiene su compás, por favor. No se le vaya a abrir ni cerrar el compás. Déjelo en esa misma medida. Bueno, ya, ¿verdad? Entonces, ahora, usted aquí en esta parte de la derecha, donde inició su circunferencia, ahí hay un corte de la línea que hizo primero y de la parte de circunferencia que hizo ahorita con su compás. Pues ahí donde se cortaron esas dos líneas, apoye el compás. Ahí apoye el compás. Bueno, y con la misma medida que tenía, ¿verdad? Por eso le dije, no vaya a perder la medida que tiene su compás. Vaya hacia la izquierda sobre la línea curva y trace un arco que corte esa línea curva de la mitad de su circunferencia que trazó. Con el lápiz así, el compás apoyado en la primera línea, con la abertura que le indiqué, usted va a cortar, va a hacer un arquito que va a cortar la circunferencia que ha trazado. Corra su compás ahora, no pierda la medida. Ahora el compás apóyelo en este otro corte que hizo, ahí donde se cruzaron esas dos líneas, vuelva a apoyar su compás. Y haga otro arco hacia adelante, siempre sobre la misma línea curva de la circunferencia. Hace otro arco. Hace otro arco. Ahora, ¿sabe usted una cosa? Las dos marcas que quedaron sobre esta línea, ¿sí? La mitad de esas dos marcas, ahí va a pasar su línea perpendicular. Pero para que usted lo haga, muy fácil, va a hacer lo siguiente, sin perder la medida, ¿verdad? Sin perder la medida. Ahora, usted lo deja, ahora lo hace un poquito más abierto, un poquitito más abierto. Y apoya en la primera marca sobre la línea curva. Un poquito más abierto que los trazos anteriores y hace un arquito arriba. Hace un arco arriba. Hacia arriba. Apoye el compás ahora en el otro punto. Apoye su compás en el otro punto.
y haga otro arco hacia arriba que se corte con el anterior. Y entonces ya encontró dos líneas curvas que están en la parte de arriba y se cruzaron. En ese cruce de esas dos líneas curvas, ahí hay un punto de intersección y ese es el que orienta la línea perpendicular. Llévelo ahora desde el punto que marcó originalmente para arriba donde se cruzaron y trace su línea ahí y ya tiene la línea perpendicular. Ahí trazó ya el ángulo de 90 grados. Ahí tiene su ángulo de 90 grados. Bueno, este tal vez es un poquito más laborioso, ¿no? Esto hubiera tenido que hacer en el aula, yo haciéndolo en el pizarrón ante ustedes para que ustedes lo fueran haciendo, o hacerlo ahí en una mesa redondita, para que yo haciéndolo y ustedes a la par viéndolo y también hacerlo, pero dadas las circunstancias en que estamos impartiendo la clase es un tanto más complicado, ¿verdad? Pero con la colaboración y la buena decisión de ustedes sí se puede ir haciendo. Bueno, entonces voy a repetir. Usted primero trazó una línea y dice, en esa línea marcó un puntito. De ese punto va a salir ahora el lado de un ángulo de 90 grados con relación a la primera línea. ¿Cómo trazar esa línea para que quede de 90 grados? Le dije, ahí donde usted marcó el punto, abrió su compás y trazó una media circunferencia. Con la misma medida con que trazó esa media circunferencia, comienza aquí donde esa media circunferencia cortó en la línea. Apoyó el compás y trazó un arco sobre la circunferencia. Corre el compás, ahora lo apoya en esa primera marca y hace una segunda marca. Ahora abre un poquito más el compás y apoyado en esta primera marca, traza un arquito hacia arriba. Ahora corre el compás a la segunda marca y luego hace otra marquita hacia arriba y donde se cruzaron, donde se cortaron estas dos líneas curvitas, ahí está el punto que orienta su línea perpendicular. Y usted traza la línea desde ahí hasta el punto de abajo y le queda un ángulo de 90 grados. Y así no tuvo que usar escuadra, no tuvo que usar transportador, pero le quedó un trazo perfecto. Eso es un ángulo 100% seguro que da 90 grados. ¿Todos alcanzaron a hacer este trazo? O si alguien no ha terminado y si alguien no, vamos a ver, Dulcita lo está enseñando. Ah, muy bien. Sí lo logró hacer, correcto. Está bien, Dulcita, muy amable. Ahí estamos bien. Y si alguien no lo ha logrado hacer, por favor indíqueme qué es la parte que no le logró, no logró captar o en donde ya no tuvo continuidad su construcción. Y si estamos bien así, pues lo dejamos ya. Entonces, así como les quise demostrar cómo construir la bisectriz de un ángulo, también quise que ustedes aprendieran cómo construir una línea perpendicular a otra para que dé 90 grados. Bueno. Repito, se llaman líneas perpendiculares a dos líneas que al cortarse o juntarse forman 90 grados. Entonces ahora, anteriormente estábamos en esto de la bisectriz, que también ya lo lograron hacer. Ahora, aquí se demostró cómo se trazaba la bisectriz. Y ahora sí pasamos a la relación que hay entre ángulos. La relación que hay entre ángulos. Y luego vamos a hablar entonces de ángulos consecutivos. Miren bien esta palabra, ángulos consecutivos. Dice, dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y un lado en común. Miren, aquí está la figurita. Hay un ángulo que está formado por esta línea azul y otra línea azul que está debajo de esta roja. Y este es un ángulo, miren. Y esta línea roja está encima de la línea azul, que es el lado del ángulo A. Y aquí hay otro ángulo que termina en esta otra línea. Entonces, como los dos ángulos están seguidos,
Los dos ángulos tienen el mismo vértice y este lado se puede decir que es común a los dos, están en la misma posición los dos lados de estos dos ángulos. Pues este ángulo A y este ángulo B se llaman consecutivos, o sea, ángulos seguidos, ¿ah? Esos son nuestros ángulos consecutivos. Si usted puede colocar 3 de sus dedos en una posición así, usted diría, ahí los 3 dedos están formando 2 ángulos consecutivos. El dedo de en medio es común a los 2 ángulos y los 2 lados de las orillas son los lados de los otros 2 ángulos. Pero las 3 líneas llegan al mismo vértice. Eso serían, para nosotros, 2 ángulos consecutivos. Perfecto. Ahí estamos bien. Ángulos complementarios. Dice, ¿a qué le llamamos ángulos complementarios? A 2 ángulos consecutivos que suman 90 grados. Entonces tenemos acá este ángulo A y este ángulo B. El ángulo B es consecutivo al ángulo A porque tienen este lado que es de los dos. Este es el lado terminal del ángulo A y este es el lado inicial del ángulo B, el mismo lado para los dos, es un lado común. Los dos tienen el mismo vértice, en el mismo puntito se originan, entonces son consecutivos. Pero la medida de este ángulo más la medida de este otro dio 90 grados. Entonces, 2 ángulos consecutivos que sumados 90 grados, a eso se les llama complementarios. Ángulos complementarios. Fíjense que eso tiene mucha aplicación cuando vamos a estudiar los triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo, un ángulo de 90 y los otros 2 son agudos. Pero da la casualidad que los 2 ángulos agudos sumados siempre dan 90 grados. O sea, los 2 ángulos agudos de un triángulo rectángulo van a ser complementarios necesariamente. ¿Ya? Entonces, sí tiene mucha aplicación esta parte. Así, usted tiene que definir. ¿Qué son ángulos complementarios? Son 2 ángulos consecutivos que suman 90 grados. O sea, entre los dos da una suma de 90 grados. Entonces ahora de una vez vamos a un ejemplo. Escriba por favor. Hallar el ángulo complementario. Hallar el ángulo complementario de un ángulo que mide 28 grados. Usted tiene un ángulo de 28 grados. Dígame cuánto mide el ángulo complementario de este. Profe, ¿cómo así? Hallar el ángulo complementario de 90 grados. No, el ángulo complementario de un ángulo que mide 28. O sea, hay un ángulo que mide 28. Ahora busque usted cuánto mide su complementario. ¿Cuánto le dio? ¿No han hecho la operación? Mire, si es que la definición es muy fácil. Dice, 2 ángulos son complementarios si son consecutivos y al sumarlos da 90 grados. Entonces, ya sabemos que uno, les dije, mide 28. ¿Cuánto mide el otro para que sean complementarios? Ajá.
6,2. Vamos, vamos. ¿Qué pasó con esa operación? No es Es una 50. operación. ¿Cuánto? O sea, si suma. Y lo que se suma es el resultado, ¿no? Sí, usted sabe que los dos ángulos complementarios se suman y tienen que dar 90. Y si uno de los ángulos mide 62, ¿cuánto debe medir el otro para que sumen 90? Ese es su complementario. Bueno, ya es tiempo de dar las Pero respuestas. aquí usted ya no nos dio la respuesta porque ya dijo que es 62 y 62 más, Sí, más 28, 90. correcto. Pero ¿cómo se obtiene? Muy sencillo. Usted sabe que los dos deben sumar 90. Y si ya sabe que uno de ellos mide 28, entonces solo haga 90 menos 28 y obtiene la medida del otro. Para los que no lo habían terminado. 90 menos 28, ¿cuánto les da? 62. 62. Entonces eso es el complemento del ángulo de 28. Algunas veces se dice complementario, pero también se le puede llamar el complemento. Y en algunas preguntas se le puede decir a usted, haya el complemento del ángulo de 35 grados. Y entonces te va a decir 55. ¿Cómo lo obtuvo? A 90 le resta 35. Le queda 55. ¿Verdad? Así se obtiene el ángulo complementario. Porque si usted sabe que conoce la suma de dos números, en este caso, la suma es 90, la suma de dos ángulos, y conoce uno de los ángulos, la medida de uno de los ángulos, entonces a la suma le resta la medida de un ángulo y le da la medida del otro, que es su complemento o complementario. Les costó un poquito esto. Vamos a trabajar otro ejemplo. Escriban otro. Hallar el complemento del ángulo. Hallar el complemento del ángulo de 43 grados. ¿47, profe? Sí, 47, porque usted restó 90 menos 43 y dio 47. Entonces, un ángulo de 47 y un ángulo de 43 son complementarios porque al sumarlos dan 90 grados. Bueno, creo que ahí sí ya nos entendimos. Veamos otra relación. Y aquí tenemos esta parte. Ángulos suplementarios. Dice, dos ángulos consecutivos cuya suma es 180 grados. Aquí en la gráfica, en la esquemita, tenemos un ángulo B que es obtuso porque tiene más de 90 y un ángulo A que es agudo porque tiene menos de 90. Pero entre los dos hacen exactamente 180 grados. Entonces, el ángulo B es suplementario del ángulo A o el ángulo A es suplementario del ángulo B. ¿Ya se fijó de la diferencia de estos términos? En el anterior decíamos complementario y ahora decimos suplementario. Bueno, entonces de igual manera,
Tome su lápiz y escriba. Hallar el ángulo suplementario. Hallar el ángulo suplementario de 76 grados. ¿14? No, 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 no. 14 no. 27 no. ¿Qué medida le di? 70 y 76. Profe, entonces es 104. 104, sí. 104, sí. Porque estábamos hablando de ángulos suplementarios. La suma debe ser 180. Entonces a 180 usted le resta la medida del ángulo que conoce. 180 menos 76 da 104. Entonces, un ángulo que mida 104 y ya otro que mida 76, los construye en forma consecutiva, le da un ángulo llano, o sea, le da 180 grados. Siguiente ejercicio. Hallar el suplemento, o sea, el ángulo suplementario, pues. Hallar el suplemento de un ángulo de 115 grados. Profe, Hallar el ángulo. ¿Cuánto? 65. 65. Muy bien. Estamos bien con esto. 65. Vale. Ahora, el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Escriba. Tengo un ángulo de 40 grados. Tengo un ángulo de 40 grados y otro de 78.
78. Punto seguido. Determine la medida de un tercer ángulo. Determine la medida de un tercer ángulo. De manera que sumados den 180 grados. De manera que sumados den 180 grados. Profe, el tercer ángulo debe de tener 62. 62. 2. Explique cómo lo realizó. Sumé los ángulos para dar el Sí, sumó. 180. Sí, Ajá. uno era de 40. El otro era de 78. Ajá. Al sumar esos dos, ¿cuánto le dio? 118. 118. Y luego lo restó de 180, ¿verdad? Así es como se puede llegar a determinar el valor de un tercer ángulo. Si entre los tres tiene que sumar 180 grados. Sí. Muy bien. Entonces, así hemos trabajado esta parte de ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Ahora, tome en cuenta lo siguiente. Muchas veces los ángulos no solamente están medidos en grados completos, grados exactos. Porque fíjese que un grado se divide en 60 minutos. Y un minuto se divide en 60 segundos. A veces eso confunde porque luego dice, entonces ya ahora estamos hablando de tiempo. No, lo que ocurre es de que las medidas del tiempo están asociadas a las medidas de los ángulos, porque según datos históricos, ¿por qué le pusieron 360 grados a una circunferencia? Lo asociaron con los 360 días del año que tenía allá en Egipto, donde se originaron los aspectos de los ángulos, ¿verdad? Ellos tenían 360 días normales y luego 5 días para festividades religiosas. Por eso los 360 días que tenía su año lo asociaron con los 360 grados de una circunferencia, porque es un ciclo cerrado. Y el año también es un ciclo cerrado. Fíjese usted que, por ejemplo, las épocas de lluvia siempre son en los mismos meses. La época de tiempo demasiado frío, cuando cae en helada, siempre son los mismos meses. Usted se da cuenta que se va repitiendo. Entonces, no le extrañe que se asocien los minutos y los segundos como parte de los grados. Así que le repito, un grado se divide en 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Ahora vamos a hacer una operación. Vamos a sumar ángulos, porque ya sé que hay veces que hay que sumar ángulos y algunas veces también hay que restarlos. Estaba fácil cuando todos eran grados exactos, pero ahora vamos a incluir grados y minutos por el momento. No vamos a incluir segundos, vamos a hacer grados y minutos. Bueno, escriba, sumar 18 grados 40 minutos. Esa es una misma medida, 18 grados 40 minutos. ¿Cómo se abrevia? Los grados le pone usted un cero pequeñito como exponente, ¿verdad? Como supraíndice. Y los minutos es un apóstrofe, o sea, una rayita nada más en la parte superior. Y cuando se trata de segundos, ya son 2 apóstrofes, dos rayitas. Entonces, ahora le dije
¿Cuántos grados? La 18. medida de 18 grados. ¿Y cuántos minutos? 40. 40, muy bien. 18 grados, 40 minutos. Más 24 grados, 35 minutos. Entonces usted sabe, los minutos se suman con minutos y los grados se suman con grados. Eso lo vio usted en sus grados de primaria cuando se hablaban de los números complejos denominados, ¿eh? Usted en ese tema aprendió a sumar quintales, arrobas, libras, onzas, ¿verdad? Años, meses, días y horas. Ahora también usted aquí en ángulos va a sumar grados, minutos, segundos. Este primer ejemplo está sumando grados con grados y minutos con minutos. Respuesta. ¿Qué pasó? ¿Tan difícil es sumar? Profe, me quedé en 24 más, no, ahí sí me quedé. Más 35 minutos. 35. 35 minutos, sí. Profe. 24 grados, 35. ¿Cuánto le dio? Se suma, luego de sumar minutos con minutos y grados con grados, se suma eso lo que nos sale. Diga cuánto le dio. Me dio 117. ¿Grados? En grados me 117. dio. Es que en grados me dio 42. 42 grados. ¿Y minutos? 75. 75. Es que usted no va a juntar, ahora no va a sumar la cantidad de grados con cantidad de minutos porque son dos cosas distintas. Pero hay otra cosa importante. Entonces, no sé si los demás ya tienen el mismo resultado de Dulcita. Sí, Tiene profe. 75 minutos. ¿Y cuántos grados? 42. 42. Pero usted sabe que un grado solamente tiene 60 minutos. Y usted ya tiene ahí 75. Entonces, al decir que tiene 75 minutos, tiene 1 grado y 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque usted le va a quitar los 60 minutos de 1 grado y a todo le sobran 15. Porque usted no puede decir una cantidad mayor de 60 minutos. Si pasa de 60, o incluso si llega a 60 o pasa de 60, ya es otro minuto, es otro grado más. Entonces se queda con 15 minutos y le sobra 1 grado que se lo suma a los grados que ya tenía. ¿Ya arregló ahora su cantidad? ¿Respuesta final? En 42 grados con 1 hora y 15 minutos. 42 grados, 1 hora, no. Es que ahí no vamos a insertar las horas. Si tenía 42 grados y de los minutos le había salido otro grado, entonces ahora dice 43 grados, 15 minutos. A 43 grados, 15 minutos. Sí, porque al quitar 60 minutos formaron 1 grado y ese grado se suma con los otros grados. Y lo mismo va a ser para restar medidas de ángulos. A minutos se le restan minutos y a grados se le restan grados. Pero si usted lo que va a restar en minutos no se puede, porque tiene una cantidad menor de minutos y va a restar una cantidad mayor de minutos, tiene que prestar 1 grado al número anterior, pero ese grado que presta se convierte en 60 minutos y se lo suma. Entonces sí ya puede restarlos, ¿no? Eso es lo mismo que se va a hacer. Por eso
Aquí es una aplicación de lo que usted hacía en quinto y sexto primaria cuando trabajaba la suma y resta de números complejos denominados. Bueno, ¿estamos ya con esto? Recuerda, estamos hablando las relaciones entre los ángulos. Y nos llevó un poquito de tiempo hablar aquí de los ángulos complementarios, suplementarios, porque a veces entendemos qué son, pero a la hora de operarlos ya como que nos atrasamos un poquitito ahí, ¿verdad? Entonces se fijaron, si estamos sumando grados y minutos, primero sume los minutos. Si esos minutos llegaron a 60 o pasaron de 60, usted quita la cantidad de minutos que corresponde a un grado para pasar ese grado en lo que llevamos a la cantidad de grados. Y se quedan solo los minutos que sobran. Ahora intentemos hacer una resta. Yo no traje lápiz y papel. Si estamos listos, voy a dictarle lo siguiente. A 36 grados, 15 minutos, a 36 grados, 15 minutos, hay que restarle 12 grados, 24 minutos. Eso para saber qué diferencia hay entre dos ángulos que tengan esas medidas. Voy a repetir, un ángulo tiene 36 grados 15 minutos, otro tiene 12 grados 24 minutos. Al restarlos, ¿cuánto le da? Resultado. 24 grados, 9 minutos. 24 grados 9 minutos. No, es incorrecto. 23. Posiblemente su error consistió en que usted tal vez restó 24 menos 15 en los minutos. Pero recuerde que era 15 menos 24. Es diferente. Entonces, como a 15 usted no le puede restar 24, ¿qué es lo que hace? Presta un grado a los 36. Ese grado lo traslada para minutos. Pero entonces ya son 60 minutos, porque un grado tiene 60 minutos. 60 más 15, 75. Entonces ahora ya resta 75 menos 24, si ya se pudo. 75 menos 24, ahora sí, tenemos 51. Y al pasar a restar los grados, teníamos 36, pero como se prestó uno, ya quedaron solo 35. Y 35 menos 12 nos da 23. Entonces el resultado es 23 grados, 51 minutos. 23 grados, 51 minutos. Entonces, el esquema de la resta pues es igual como lo hacemos con los números naturales. Cuando usted está restando números y una cifra no se puede restar de su misma cifra homóloga, o sea que están en la misma posición porque tiene un valor absoluto menor, usted lo que hace es prestar a la cifra inmediata superior. Y eso se convierte en 10 porque estamos hablando de números decimales. Ahora aquí, como estamos hablando de grados y minutos, usted presta un grado, son 60 minutos. Entonces esos 60 minutos se le suman a la cantidad que tenía menor y ahora sí ya se puede restar. ¿Los demás lo lograron hacer?
Sí, profe. Bien, Rosita. Brian. ¿No ha terminado, Brian? Entonces, ustedes tienen que practicar esta suma y resta de medidas de ángulos, porque en la siguiente clase vamos a hacer unas operaciones para ver la equivalencia entre ángulos. O sea, ángulos iguales cuando dos líneas paralelas son cortadas por una secante. ¿Qué grupos de ángulos nos quedan iguales? Y vamos a probar las sumatorias. Porque con puras sumatorias vamos a determinar esas teorías. Así que es necesario que lo practiquen mucho, mucho, mucho. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos a hablar de un último aspecto de relaciones de ángulos. Bueno, entonces vamos a trabajar la siguiente parte. Y esto se refiere a ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo le llamamos dos ángulos opuestos por el vértice? Dos ángulos unidos por el vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Miren, entonces vemos aquí, hay un ángulo A, sí es un ángulo porque está el espacio entre los lados, y un ángulo B. Pero si nos damos cuenta, este lado del ángulo A también es la prolongación del ángulo del lado B. Es una misma línea. Y esta línea que es un lado del ángulo A, aquí se prolonga y forma el otro lado del ángulo B. Entonces son dos líneas rectas que se cortan en un punto, forman estos dos ángulos. Y sí forman otros dos, ¿verdad? Porque usted se da cuenta, aquí también hay un ángulo y aquí de abajo hay otro ángulo. Pero nos estamos fijando, nos estamos centrando en este ángulo A y en este ángulo B. Si usted lo puede observar en esa forma, dígame, ¿cuál ángulo es mayor, el A o el B? ¿Qué ángulo es mayor aquí, el ángulo A o el ángulo B? ¿Se puede ver en la figura? Profe, ¿Sí? pues yo los veo del mismo tamaño. Correcto. Los ve del mismo tamaño y efectivamente son del mismo tamaño. Tienen la misma medida. Que las líneas son rectas. Entonces, dos líneas rectas que se cortan en un punto forman ángulos opuestos por el vértice. Y dos ángulos que son opuestos por el vértice necesariamente suman lo mismo. Suman lo mismo. Para hacer una comprobación acá, porque se podría determinar, miren, ustedes en geometría, algunas veces se puede hacer una deducción por observación, se dice, ¿no? Porque usted observó que el ángulo A y el ángulo B los ve del mismo tamaño. Pero las cosas en geometría son más específicas. Hay que saberlas demostrar, pero con teorías bien establecidas. Por ejemplo, nosotros ya determinamos que aquí este ángulo A tiene un ángulo suplementario y consecutivo aquí, ¿verdad? Este ángulo grande, que es un ángulo obtuso. Pues si ustedes lo alcanzan a ver ahí, lo estoy señalando con el cursor.
Este ángulo es suplementario al ángulo A. Quiere decir que el ángulo A más este ángulo, si quieren llamémosle C a este ángulo que no está marcado acá. Si usted dice ángulo A más ángulo C, ¿cuánto da? Una respuesta así rápida porque eso lo vimos. Llamémosle un ángulo C a este. Y llamémosle, este es ángulo A, está determinado. Usted va a sumar el ángulo A y el ángulo C, ¿cuánto le da? No sé si usted está pensando en que sí, pero ¿por qué quiere que yo lo sume si no me dio las medidas? No, pero si usted ve la figura. Entonces, usted aplica lo que ya dijimos anteriormente. ¿Qué es el ángulo A con respecto al ángulo C? Que no está marcado aquí, pero yo lo estoy señalando. Son suplementarios. ¿Por qué? Porque son consecutivos y forman un ángulo llano. Y si forman ángulo llano, ¿cuánto suman? Ahí quiere decir que no estaban poniendo bien la atención en lo anterior. ¿Cuánto es? Este ángulo A con este ángulo que no está marcado acá, pero es el ángulo C, llamémosle así, suman 180 porque son consecutivos y forman un ángulo llano. Entonces, 180 son suplementarios. Y ahora, usted va a decir, este mismo ángulo C, que es el mismo, lo sumamos con el ángulo B, ¿cuánto le dará? Mire, ahora estoy sumando este B con el ángulo C. ¿Cuánto nos dará? No sé si no alcanzan a ver, no sé si la figura no sale muy clara en la pantalla suya. Yo traté de que estuviera grandecita, pero no sé. ¿Por qué no responden? Tenemos el ángulo B y lo quiero sumar con este ángulo C. ¿Cuánto me va a dar? Profe, pero no importa qué medida se le ponga. Es que solo estamos viendo por la forma, por la construcción. Ahí no interesa lo numérico. Interesa la forma, el espacio que cubren los ángulos. Es que usted suma el ángulo A, dije, con este ángulo C, no necesita saber las medidas. Usted inmediatamente dice, estos dos suman 180. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Dan un ángulo llano, mire, entre los dos, da 180. ¿No se logra ver? ¿Sí? Usted inicia este ángulo aquí, sigue con este aquí y llega hasta aquí. ¿Cuánto ha hecho? 180, si eso lo vimos en las gráficas anteriores. Ahora, fijamos la atención en este otro. Sale el ángulo de aquí y sigue por acá, también da 180, porque mire, están sobre una misma línea recta, están formando un ángulo llano en esta parte de aquí. Pero si se da cuenta, estoy usando siempre el mismo ángulo C. Entonces, cuando yo sumé A con C, me dio 180. Y sumo B con C, ¿me da 180 también? ¿Qué quiere decir? Si estoy usando el mismo ángulo C para sumar, hacer las dos sumas, entonces necesariamente el ángulo B es igual que el ángulo A, y usted puede darse cuenta que son opuestos por el vértice. Y entonces nuestra conclusión es que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dos ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Bueno, y entonces así sí ya quedamos en esta parte terminada con las relaciones que existen entre los ángulos. Entonces ahora, para el siguiente día, o el siguiente día que tengamos clase, vamos a continuar con un poquito de ángulos y vamos a pasar también a otras figuras. Pero recuerde su compromiso de hoy, sacar bien su resumen. Trate de hacerlo si va a hacer sus gráficas,
De preferencia, píntelo con marcador de punta fina para que al tomarle la foto salga bien. Si no, me va a mandar unas fotos que a veces aquí ni se miran. Yo he tenido la experiencia aquí con trabajos de algunos estudiantes de otros grados que me mandan y casi no se puede leer. Tiene uno que decir, este trabajo no se lee, no es calificado y se queda con 0, ¿no? Así que usted haga bien sus figuras, márquelas bien, identifíquelo también con su caratulita, ¿verdad? O identifíquelo con su nombre. Yo quiero ver qué tanto aprovechó usted de la clase de hoy. Y como ya es la hora, entonces yo los dejo ya tranquilos, agradeciéndoles su participación, su tiempo. Y recuerden, hoy en el transcurso de la tarde yo recibo sus resúmenes de la clase de hoy. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias. Si alguien tiene algo que opinar, todavía tenemos ahí 50 segundos para que alguien pueda decir algo que necesite.